Buenas gente, ¿cómo están? Bienvenidos al capítulo número 15 de Hablando con un monstruo, traído gracias como siempre a Roxa Shadow. Todos sus links respectivos están aquí abajo en la descripción de este video. Y bueno, como pueden estar viendo, van a ser videos seguidos, compensando que no subí en un mes, como ya lo expliqué en el video pasado. Jaja, de nada, gracias por seguir viendo, de nada por subirlo y gracias por seguirlo viendo por si no se entendió. Y bueno, sigamos con el fanfic. Capítulo 15. Investigación. Texto del capítulo. Miedo. El concepto en sí no le era nada nuevo, había visto su efecto reflejado en los rostros de sus numerosas víctimas. Los ojos grandes, las bocas abiertas, los gritos, todas eran expresiones de miedo que él conocía más que bien. Sin embargo, esta era la primera vez que lo experimentaba por sí mismo. La criatura sin nombre se sentaba tranquilamente en un rincón de la habitación mal iluminada, con la cola enrollada a la defensiva mientras escuchaba la furia que se libraba sobre él. Subiendo la escalera gris y apagada y saliendo por la escotilla secreta que el Dr. Gero nunca había revelado a nadie, podía sentir los temblores del frenesí de 17. ¿Por qué está aquí? Se había perdido la llegada del androide porque estaba dormido en ese momento, acurrucado en su improvisada cama compuesta de mantas y almohadas viejas que había robado a sus víctimas. Sin embargo, eso cambió pronto cuando un gran estruendo le despertó sobresaltado. ¿Dónde está? Apenas podía distinguir la voz del androide 17 mientras lanzaba lo que parecía una de las cápsulas de incubación al otro lado de la sala. Se sobresaltó al oír cómo explotaba contra la pared. ¿Dónde está qué? La última creación del Dr. Gero miraba sin parpadear la puerta secreta que bajaba a lo que había sido su lugar de nacimiento y, por el momento, su hogar. Si ese panel cedía, si un disparo perdido o un solo pisotón violento y accidental rompía esa barrera, podría significar su fin. Sabía que la brecha de poder entre él y solo uno de los androides era tan grande que apenas se podía comparar. Si alguno de ellos lo atrapaba y decidía que no le gustaba, lo cual sabía que probablemente era por su aspecto poco agradable, cada uno tenía el poder de vaporizarlo. ¿Nada? ¿Ni siquiera, algún tipo de plano? Las palabras estaban amortiguadas, apenas audibles a través de la gruesa capa de acero que los dividía. Azul, impresión. El término le era ajeno, habiendo aprendido lo poco que podía del lenguaje a través de aquellos que ingería. El concepto mismo de lenguaje le era completamente ajeno hasta que tropezó accidentalmente con su primera víctima humanoide. Estaba desmayada, apoyada en un árbol con un misterioso y nauseabundo olor en el aliento, además de una botella de cristal vacía en la mano. Tragárselo había sido, con diferencia, la muerte más fácil y significativa hasta ese momento. Antes, no era más que un depredador entre la vasta extensión del bosque, cazando ciervos y otras formas de vida para mantenerse, igual que haría un lobo o un puma de montaña. Pero después, de repente pudo entender el concepto de planificación, funciones cerebrales de nivel superior estuvieron abruptamente disponibles para él, y no sabía por qué. Inmediatamente, buscó otra víctima como la primera. Ese le había enseñado el concepto de las palabras, aunque no sabiendo cómo usarlas o entenderlas. El siguiente le había enseñado el concepto de familia. Luego, aprendió sobre los juguetes por un niño pequeño que se había tragado. Cada víctima le enseñaría algo más, algo nuevo sobre el mundo que no había conocido antes. A medida que cada uno se convirtiera en parte de él, una parte de su conocimiento se compartía junto con su energía. Era fascinante. Escuchó atentamente mientras 17 se movía hacia el fondo del laboratorio, donde sabía que estaba el otro ordenador del Dr. Gero, antes de oír un terrible ruido metálico de desgarro que resonaba en las paredes del laboratorio completamente destruido. Ra. Saltó cuando toda la estructura tembló por la explosión resultante. Podía sentir cómo su caparazón exterior temblaba mientras permanecía acurrucado en la esquina del sublaboratorio. Finalmente, pudo oír cómo la rabia del androide se calmaba. Sus pies chasquearon hacia la salida, antes de que un viento le dijera a la criatura sin nombre que la amenaza había terminado. Exhaló un suspiro que no sabía que estaba conteniendo. Azul, impreso. Repitió el término, sus ojos amarillos y brillantes entrecerrándose en rendijas mientras intentaba descifrar su significado. Por lo que pudo deducir, parecía que el androide buscaba algo llamado plano. Giró la cabeza para mirar los pósters que había colgado en las paredes de su casa, o al menos, eso era lo que él creía que eran. Había aprendido el concepto de decoración de un adolescente que se había adentrado demasiado en su bosque, y había supuesto que las fotos que había por el laboratorio eran de naturaleza similar.
Azul, sus ojos repasaron el contenido de la gran hoja de papel que había recogido del laboratorio superior y traído aquí para colgarla. Aún no podía leer las palabras porque las letras aún no le habían sido enseñadas, pero había podido entender de quiénes trataban. Había varias fotos de los androides 17 y 18 tirados por el laboratorio, cortados y delineados por líneas blancas que parecían componentes internos. Había líneas que se ramificaban desde lugares concretos con pequeñas cajas llenas de información ininteligible. Azul, poco a poco, empezó a arrastrarse hacia la foto que mostraba al android 17. Su fondo era azul, un color cuyo nombre aprendió tras absorber a una niña que le había disparado varias veces en la cabeza con líneas de cuadrícula que separaban partes de su cuerpo. ¿Es esto lo que quiere? ¿Pero por qué? ¿Qué valor tuvo esto para Android? ¿Y por qué se había enfadado tanto por ello? No podía decir exactamente qué, pero algo había pasado, y tenía la intención de averiguar qué era. 18, se quedó paralizada, sus ojos se volvieron blancos mientras miraba su propio reflejo. Solo tenía intención de ducharse después de haber sido arrojada al suelo. Fue pura casualidad que sus ojos se fijaran en el espejo del baño. No, sus ojos azul pálido. No, se le había olvidado por completo. No había tenido tiempo de ponerse las lentillas negras cuando salió corriendo del hotel. Algo en pensar que estaba a punto de luchar por la vida de su hermano por segunda vez en un mes hizo que se le olvidara. ¿No se habría dado cuenta? Había oscurecido. Era perfectamente posible que no pudiera distinguir claramente sus ojos. Desde luego, no lo mencionó si se dio cuenta, frunció el ceño, mordiéndose el labio inferior pensativa. Si no lo había hecho, simplemente debería volver a sus contactos anteriores y comportarse como si nada hubiera cambiado. Derecha. No mostró ni un solo inmuto de reconocimiento durante su conversación, eso significaba que no se había dado cuenta, ¿no? Algo en su mente no confiaba del todo en la idea. Desgraciadamente, sabía que era imposible saber qué había notado o no. Tendría que volver a ponerse las lentillas negras y simplemente actuar como si no se hubiera resbalado. Suspiró, frotándose los ojos con las manos mientras soltaba un gemido molesto. «Maldita sea, 18». Maldijo en voz baja. A pesar de tener una energía que no dejaba de reponer su cuerpo al 100% en todo momento, no podía evitar sentirse absolutamente agotada tras la última hora. Quizá me eche una siesta después de esto. La idea sonaba agradable. Un momento después, la peluca fue arrancada de su cabeza y lanzada contra la ventana, rebotando inofensivamente mientras se quitaba el resto de la ropa. El agua tibia le resultaba refrescante al cerrar los ojos. Se apoyó en la pared frente a ella, dejando que sus mechones empapados y amontonados colgaran delante de su cabeza caída. Soltó un suspiro que no sabía que había estado conteniendo. Días después, los bordes de su chándal color salmón, la chaqueta cerrada hasta la barbilla, se erizaban mientras el viento le azotaba la pequeña figura. Era un atuendo que la antigua ella ni siquiera se habría atrevido a lucir en público. Demasiado femenina para que la reina diosa de la muerte desfilara. Eso habría estropeado toda su atmósfera. Negó con la cabeza ante la idea. Pero ahora que era Videl, una chica aparentemente normal con habilidades humanas y normales, encontraba un placer silencioso en llevar ropa sencilla y adorable. Y, aunque especialmente femenina, admitía que disfrutaba la línea blanca que recorría los lados de sus piernas. Cuando era androide 18, destructora de todo lo que le agradaba, tenía que asegurarse de que sus decisiones de ropa fueran elegantes. Todo el mundo seguía las hazañas de ella y de su hermano. Qué patético sería si los destructores vistieran pantalones de chándal anchos y una camisa 2 tallas más grande. No, el mundo nunca podría saber que esa era su ropa cómoda. Pero Videl podía llevar ropa de gente normal. 18 descubrió que le gustaba la ropa de gente normal. Giró la cabeza con el viento, finalmente acostumbrada a los largos mechones de cabello obsidiana que la seguían. Quizá le gustaba tener el pelo largo. Un poco. Fue animoso y divertido para jugar. Debajo de ella, las nubes corrían, cada forma única intentando desesperadamente adelantarse a la otra mientras cabalgaba las corrientes rugientes. Se preguntaba si la gente se daba cuenta de lo rápido que se mueven las nubes de cerca. Probablemente no, pensó, ya que solo los verían arrastrándose por el cielo desde abajo. Vaya, nunca lo había pensado. Por supuesto, no estaba allí para mirar las nubes. No, muy por debajo de las nubes, más allá de cualquier visión que un ojo normal y sin mejoras pudiera ver, estaban los restos arruinados de la pelea entre Gohan y 17.
Aunque la batalla había sido relativamente contenida en comparación con sus típicas rampas, lo que se había dañado seguía siendo varias manzanas de casas y negocios. Los minutos antes de que llegara Gohan, reconoció. Se preguntó en silencio cuántos habría logrado masacrar 17 antes de que Gohan llegara. Parpadeó, frunciendo el ceño mientras fruncía el ceño. Nunca lo había pensado antes. Nunca había importado. La mujer negó con la cabeza, apartando la mente de ese pensamiento mientras se concentraba en el joven al que había localizado tras notar algo extraño durante el último mes. Trunks, por alguna razón, había vuelto a visitar esas ruinas exactas varias veces a la semana desde la pelea. Se había centrado en su firma energética varias veces cuando estaba fuera, simplemente interesada en ver qué estaba haciendo un nivel de poder diferente, y aún algo significativo, en la Tierra. Antes, había sentido curiosidad, pero al final sentía que participar sería una tontería y arriesgado. Ahora que ya planeaba volver a entrenar con ellos, pensó, ¿por qué no? No podía hacer daño preguntar directamente, ¿verdad? ¿Qué está buscando? Arqueó el ceño con curiosidad mientras entrecerraba los ojos al chico. Levantaba un muro de cemento con un poco de esfuerzo, sus ojos se movían por debajo antes de fruncir el ceño y dejarlo caer, el ladrillo blanco rompiéndose al impactar. Supongo que solo hay una forma de saberlo. Liberó su energía, permitiendo que la gravedad la envolviera mientras comenzaba a caer rápidamente. Disparó como una bala hacia el suelo, habiendo elegido su punto de aterrizaje con mucho cuidado. En el último segundo, reunió toda su energía a su alrededor de golpe, deteniéndose a pocos metros del cemento ya agrietado. Había aterrizado justo a la vuelta de la esquina de donde había visto al niño por última vez. Pisó la acera, levantando un pie hacia atrás para ajustar la zapatilla gris de correr a una posición cómoda. Hace tiempo que no hago esto. Nunca me gustó hacer ejercicio. Sabía que parecería extraño si simplemente apareciera junto al chico, preguntando qué hacía. No quería revelar que había estado siguiendo al joven, así como su mentor. Pero no era descabellado estar casualmente de carrera, ¿verdad? Quizá un poco raro hacerlo entre los restos de lo que antes eran casas de personas, pero no era del todo inaudito, pensó. Un momento después, estaba en movimiento. Le llevó menos de un minuto doblar la esquina y ver al joven, de espaldas a ella mientras se dirigía hacia una cafetería derrumbada. El Busibean se permitió correr unos metros más, dejando que se hiciera notar el sonido de sus pies golpeando el pavimento antes de anunciar, ¡oh! Sus pies se detuvieron a varios metros detrás de él. Observó al joven girarse, el ceño fruncido mientras sus ojos desconcertados se dirigían hacia ella. Hubo una pausa, y pudo notar que intentaba reconocerla. Sonrió. «Soy yo, Videl». Ella saludó educadamente. Captó un destello de reconocimiento. «Videl», anunció con los ojos muy abiertos. «Ha pasado tanto tiempo». Él esbozó una sonrisa brillante y juvenil mientras se acercaba a ella. Ella se fijó en su camisa de manga larga, sucia y rasgada en algunos sitios por los restos moviendo, supuso. También llevaba guantes gruesos de trabajador, muy gastados y arañados en algunos sitios. «Sí, lo ha sido». Negó con la cabeza. «Eso es culpa mía. Estaba pasando por unas cosas». Apartó la mirada, frunciendo el ceño. «Pero tengo buenas noticias». Sus cejas se alzaron. «He contactado con Gohan, voy a empezar a entrenar con vosotros otra vez». Esta vez, en serio. Sus cejas se alzaron aún más. «Espera, ¿te refieres a, cómo, peleas y esas cosas?» Ella asintió lentamente. Vio cómo los ojos del chico se iluminaban. «¡Genial! Nunca pensé que tendría otro compañero de entrenamiento». Se rió de su entusiasmo. «Bueno, chaval, más te vale tener cuidado, o si no voy a adelantarme y empezar a darte una paliza delante de tu mentor». Trunks se rió por lo bajo ante su comentario. Se rascó la nuca, un hábito que ella había notado que Gohan también tenía. «Creo que te va a costar compararte conmigo». Mostró una sonrisa a oreja de dientes. Sus cejas se alzaron, como si él supiera algo que ella no. ¿Había alguna razón desconocida por la que ella no podría ser tan fuerte como él a su debido tiempo? ¿O simplemente estaba siendo demasiado confiado? Ya veremos. Se encogió de hombros con una sonrisa sutil y confiada. «Bueno, si estás trotando para mantenerte en forma, supongo que vas por buen camino», comentó, asintiendo. «¿Intentando ponerte en forma para cuando Gohan empiece a enseñarte?» «Algo así». «Bueno, consejo de los sabios, entrenar con Gohan puede ser duro. Créeme, no es nada fácil».
¿Ah, sí? Oh, claro. Sus ojos se abrieron de par en par con sinceridad. Recuerdo que las primeras semanas fueron absolutamente duras. Me estaba recuperando de moratones por todas partes y eso fue con Gohan conteniéndose. Sus ojos se estremecieron. Uf, eso suena duro. El adolescente de cabello lavanda soltó un suspiro, con las manos en la cintura. Lo fue, honestamente. Pero, después de esas primeras semanas, empecé a entender las cosas, y ahora rara vez vuelvo a casa con más de un moratón después del entrenamiento. De repente esbozó una sonrisa nerviosa. Estoy seguro de que Gohan se lo tomará con más calma contigo, no quiero asustarte, claro. Creo que me las arreglaré. Se encogió de hombros. Entonces, ¿qué haces aquí? Oh, el adolescente se giró para mirar por encima del hombro los escombros que había estado retirando de la cafetería devastada. Vale, estoy buscando un brazo. ¿Un brazo? Repitió, levantando una ceja. No como un brazo humano, ni nada por el estilo. Añadió de repente, agitando las manos frente a él. ¿No es un brazo humano? Así que quiere decir, sus ojos se abrieron de par en par al entenderlo de repente. Verás, cuando llegué y le di nuestra energía a Gohan, vi que a 17 le arrancaron el brazo en la pelea. Giró lentamente la cabeza para escanear los restos. En algún lugar, aquí fuera, ¿por qué quieres el brazo de 17? ¿No es obvio? Sonrió, con un tono aún dulce. Es para Gohan. Entreabrió los labios, mirando sorprendida al joven. Tenía sentido cuando lo pensaba. Entonces, ¿por qué? Hizo una pausa. ¿Gohan y tu madre te han estado ayudando a buscar? Tenía que asegurarse de mantener la apariencia de que todo esto era nuevo para ella. Aunque, la revelación del brazo no era algo que hubiera esperado. Sus labios se curvaron en una sonrisa tímida. Admitidamente, no. Quería encontrarlo como una especie de sorpresa para Gohan. 18 frunció el ceño cuando de repente se le ocurrió una idea. Pero espera, la mano de 17 se perdió en su lado izquierdo. Sabía que su hermano había perdido la mano derecha. No sabía cuándo ni dónde, ni siquiera cómo, pero no podía imaginar que Gohan quisiera dos derechas. Trunks negó con la cabeza. No importa. Mi madre es una genio científica. Observó cómo el chico sonreía con orgullo. Sé que si tuviera solo el brazo, podría hacer ingeniería inversa de un brazo izquierdo para Gohan. Simplemente sabe cosas. Además, suspiró, negando con la cabeza. Ya ha estado intentando averiguar cómo hacerle un brazo a Gohan. Ya ha probado algunos prototipos. El problema no son los brazos en sí, suelen ser muy buenos, simplemente tienen que ser capaces de sobrevivir a la velocidad y fuerza de Gohan en una pelea. Incluso un solo puñetazo serio los aplasta al instante siempre. Y sabes que los androides obviamente pueden luchar a niveles más fuertes que Gohan. Bueno, sonrió con suficiencia. Diría que pueden luchar a niveles cercanos a la fuerza de Gohan. Tuvo que ocultar el ceño fruncido que amenazaba con consumirle el rostro al reconocer el comentario. Claro. Así que, sí, se encogió de hombros. Eso es lo que he estado haciendo. Llevo un mes en ello y aún no he encontrado nada. Suspiró, sus ojos parecían distantes mientras miraba por la carretera. Solo son unas pocas manzanas y aún no he encontrado nada. Empiezo a creer que fue completamente destruido cuando lo perdió. Frunció el ceño, observando la mirada cansada y derrotada en sus ojos juveniles. ¿Quieres ayuda? No estaba del todo segura de que le inspiró a ayudar al joven a buscar el miembro amputado de su hermano. De hecho, el concepto por sí solo era bastante vulgar, en retrospectiva. Pero algo en ella apreciaba al joven que tenía delante, aunque fuera solo un poco. Llevaba un mes en esto y aún no se había rendido. Sabía que debía de ser agotador pasar día tras día sin nada que mostrar. Una parte de ella le respetaba por ello. Mostraba su resiliencia, un aspecto de su fortaleza, un concepto que ella siempre entendía. Vio cómo alzaba sus cejas. ¿De verdad? Sí, ¿por qué no? No tengo nada mejor que hacer. Dijo mientras pasaba junto a él, arremangándose mientras se preparaba para abrirse paso entre los escombros. Eso era cierto. 2 horas después, desafortunadamente para el dúo, su búsqueda había dado pocos resultados en cuanto a brazos androides o cualquier otra cosa de interés, para el caso. Por supuesto, estuvo esa cabeza de dinosaurio de peluche arrancada que Trunks encontró y se le pegó de inmediato. Él dobló una esquina, destacando de repente en respuesta a una pregunta que ella le había hecho. ¿HM? Se volvió hacia ella en serio. Tenía que admitir que el acto la había hecho reír.
Más tarde, logró colarse tras unas cortinas sin que el chico se diera cuenta, solo para asustarle cuando las retiró en su búsqueda. Él había saltado literalmente 5 pies de altura, para su desconcierto. Sin embargo, aparte de esos encuentros, su búsqueda había sido un fracaso. Voy a dejarlo por hoy. Finalmente admitió Trunks, deslizando la espalda por una pared mientras se sentaba. Gracias por tu ayuda hoy, lo ha hecho mucho más fácil. Le lanzó un asentimiento educado. No hay problema. Perdón por no haber encontrado nada. Se encogió de hombros. Solo significa que tengo que seguir buscando hasta que finalmente lo encuentre. ¿Pero qué pasa si no está aquí? Bueno, supongo que tendré que averiguarlo yo mismo también. Suspiró, antes de levantarse lentamente. En fin, tengo que irme a casa, mamá. Se detuvo, sonrojando la cara. 18 sonrió, mamá te espera. Su mano se frotó la nuca. Sí, está preparando la cena. El androide no pudo evitar darse cuenta de lo mucho que Trunks seguía siendo un niño en ese momento. Un niño, con hora de dormir y una madre que le quería. El pensamiento le hizo darse cuenta de lo maduro que era para su edad. Creciendo rodeada de Gohan y Bulma, supuso que tenía sentido. Bueno, no dejes que te detenga. Ella agitó la mano. Dile que le mando saludos. De acuerdo, me aseguraré de avisarle. El aire a su alrededor se hinchó antes de que lo levantaran del suelo, flotando a unos pocos pies mientras saludaba. Gracias de nuevo, Videl. Nos vemos en el entrenamiento. En cuestión de segundos, el chico era poco más que un punto en la distancia. Varias horas después, 18 decidió quedarse un poco más después de que Trunks se marchara, decidiendo que ella misma daría su propia oportunidad, sin limitarse a las expectativas que el joven tendría de ella. No cansarse ciertamente tenía sus ventajas, y le permitía continuar su búsqueda entre los restos mucho más tiempo del que inicialmente había planeado quedarse. No tenía una razón concreta para querer ayudar al chico o más bien, al mentor del chico. Una parte de ella simplemente sentía que debería ser importante para ella recuperar el brazo que le quedaba a su hermano, si no fuera por otra cosa. De una forma u otra, el chico tenía razón. Era una pieza tecnológica delicada y valiosa, y si la encontraban las manos equivocadas, podría traer dificultades en el futuro. Ya está oscuro. Pensó mientras sus ojos Onix se volvían para escanear el cielo nocturno. Quizá debería volver a su casa también. No parecía que fuera a descubrir nada esa noche. Observó cómo las nubes gris oscura brillaban con actividad, y unos segundos después escuchó el estruendo del trueno alcanzarla. Ya podía oír el golpeteo de la lluvia empezando a caer lentamente sobre ella. Sí, definitivamente es hora de irnos. Solo pasaron segundos antes de que despegara del suelo y volara de nuevo por el cielo, con la mirada fija en su destino. Me pregunto si ese brazo siquiera sigue existiendo. Hubo mucha energía pura en esa batalla. Era perfectamente posible que se hubiera desintegrado por completo en el ataque en el que 17 lo había perdido. Había buscado entre esos escombros durante mucho tiempo, usando lo que recordaba de la pelea para evitar lugares de los que ella y Gohan habían sido responsables personalmente para ayudar en su búsqueda, y aún así no encontró nada. En ese caso, quizá era más prudente buscar esa información en otro lugar. Inclinó la cabeza pensativa, el pelo ondeando con el viento tras ella. Nunca había necesitado esa información, así que nunca la había buscado antes, pero si quería información sobre su propio diseño, ¿a dónde iría? Bueno, el laboratorio, por supuesto, se quedó paralizada, con los ojos muy abiertos de pleno darse cuenta. 17. El laboratorio habría sido el primer lugar al que su hermano habría ido si buscaba una forma de arreglar su brazo. ¿Habría encontrado algún tipo de esquema de su diseño? ¿Existían siquiera esos? No tenía ni idea. Lo único que sabía era que si 17 había descubierto esos documentos y encontrado a alguien como Bulma para trabajar en él, posiblemente podría arreglarse y volver a ser una amenaza seria para Gohan. Podía ver cómo el edificio de su hotel se acercaba mientras los vientos fríos y húmedos golpeaban su delgado cuerpo, su cabello azotando salvajemente detrás de ella. Su forma rosa apareció disparada por su balcón un momento después, sus ojos ya no seguían la cama, sino un nuevo conjunto de coordenadas. Esto es más importante. Se dijo a sí misma mientras volaba hacia el antiguo laboratorio del Dr. Gero. El agua helada golpeaba sus hombros, entrecerrando los ojos mientras miraba hacia un lugar que nunca olvidaría. Aunque hubiera querido que se borrara, estaba incrustado en su programación central, así que siempre sabría sus coordenadas inmediatas. El lugar donde murió la antigua ella.
Cerró los ojos mientras flotaba suavemente hacia la húmeda entrada de la cueva, la oscuridad la envolvía mientras se deslizaba hacia el enorme acero de la cueva. Sus cejas se alzaron de inmediato. La última vez que lo comprobó, el superordenador principal no estaba colgando a medio camino de una puerta ya cortada. Se preguntó distraídamente si su hermano había intentado usar el ordenador, descubrió que no podía y lo destruyó por frustración. Poco a poco, se levantó hasta que apenas pudo colarse por el hueco que suponía había sido la furia de su hermano. La habitación estaba oscura, las luces todas destrozadas y colgando inútilmente del techo agrietado. Esto no supuso problema para la androide, ya que sus ojos se adaptaron inmediatamente a la falta de luz. Volaba ágilmente por la habitación, cuidando de no chocar con nada mientras la estudiaba. Sin duda parecía su obra de manos. Ambas grandes mesas frías de acero habían sido arrancadas de sus posiciones, a pesar de estar atornilladas. Uno fue clavado profundamente en la mitad inferior de lo que antes era el ordenador principal. La otra mesa había sido empalada en el centro de una vieja cápsula de incubación que el doctor había usado para guardarlas cuando estaban apagadas. Sus ojos bajaron al número de la cápsula. 17, sus pensamientos volvieron a la segunda vez que los liberaron poco después de la primera vez que los apagaron de emergencia por comportamiento indisciplinado. Aún podía recordar las primeras palabras de su hermano después de salir, después de tener un momento a solas por primera vez en quién sabe cuánto tiempo. No sueño ahí dentro, dijo, con los ojos fríos mientras miraba la cápsula. Recordaba esa mirada que le lanzó, el desprecio. Por supuesto, tenía razón. Era como dormir, pero al mismo tiempo, nada de nada. Nunca se sentía como descanso, sentía que te estaban apagando. Simplemente, apagada. Como una aspiradora. Dejó una mano empapada sobre la cápsula dividida en dos. Recordaba haberse preguntado si algún día molestaran lo suficiente al Dr. Gero, quizá los apagaría y los dejaría apagados. Para siempre. La idea la había aterrorizado durante el poco tiempo que estuvo bajo el yugo de ese viejo tonto. Sus ojos recorrieron lentamente la mesa doblada y rota clavada en el ordenador. Todavía podía recordar el procedimiento. Creía que había estado despierta durante la mayor parte del tiempo, sedada hasta el punto de no sentir nada, moverse nada, pero estar despierta igualmente. Había podido sentir sus manos dentro de ella, eliminando las partes de ella que él había decidido que ya no eran necesarias para sus planes. Recordaba sentirse aterrorizada e impotente, inmovilizada contra esa mesa por las manos y los pies a pesar de no poder mover ni un músculo. La operación duró horas. Cerró los ojos, haciendo todo lo posible por deshacerse de los recuerdos, pero sabiendo que nunca se desvanecerían del todo. Sabía que estarían allí, siempre que fueran convocados, por el resto de su vida. Imaginaba que 17 tenía su propia buena dosis de recuerdos que llevaría consigo el resto de su vida. Sus ojos seguían registrando la habitación devastada. Las paredes y el suelo estaban agrietados y abollados en más de un sitio. La habitación había sido puesta patas arriba. Todos los armarios habían sido abiertos y muchas puertas arrancadas de sus bisagras. A juzgar por las pruebas de su rabieta, le pareció que su hermano no había encontrado nada en absoluto. No es como si lanzaras una mesa contra una pared porque encontraste lo que buscabas. Ella hizo una mueca al colocar suavemente una mano en una hendidura de la pared, donde su puño atravesó el metal. Sabía que debía de sentir un odio increíble en esos momentos. Se preguntaba cuántos de esos momentos estaría pensando en ella. Apuesto a que muchas. Suspiró al pensarlo, mirando hacia la entrada del laboratorio. Estaba claro que su hermano ya había estado allí y, por lo que parecía, no había tenido éxito. En cualquier caso, significaba que no había nada aquí, lo encontrara o no. Hora de empezar, Beebot cantó una voz robótica. La mujer se detuvo, mirando su teléfono. ¿Un mensaje? Sus ojos se abrieron de par en par al ver de quién era. Hola Videl, espero que estés bien. He decidido cuál será tu próxima lección de ki. ¿Estarías libre en los próximos días? Inmediatamente, su dedo se movió para responder, haciendo clic suavemente contra la pantalla. Claro. Mañana libre si eso funciona. Esperó pacientemente mientras esperaba una respuesta, el rugido de un océano cayendo del cielo aún resonando por las paredes de la cueva. Se le había olvidado que estaba completamente empapada en ese momento. Frunció el ceño al oír un ruido suave detrás de ella. Había sido tan silencioso, tan cuidadoso que, de no haber estado la habitación del todo silenciosa salvo por el goteo de su chándal, podría haberlo pasado por alto.
Sonaba como la bisagra de una puerta chirriante que se abría lentamente. Giró la cabeza de golpe hacia un lado mientras miraba por encima del hombro, captando un movimiento mientras el suelo, transformado. Y también algo más que había visto. Un vistazo a una mano, o al menos pensó que era una mano. Parecía verde. Un momento después, la habitación estaba exactamente como segundos antes. Sus ojos seguían fijos en el punto del suelo donde había registrado movimiento. Bob. Resistió la tentación de comprobar mientras guardaba el dispositivo en el bolsillo y comenzaba a acercarse lentamente al brillante panel metálico del suelo de la sospecha. Entrecerró los ojos. Algo definitivamente se había movido. Eso significa que algo debió moverlo. La androide cerró los ojos mientras expandía sus sentidos, forzándolos a salir para poder absorber la vida del mundo. Lo que sentía la desconcertaba. Era como si percibiera la firma energética de docenas de, no, cientos de personas diferentes obligadas a ocupar el mismo cuerpo. Lo que heló a la mujer hasta lo más profundo de su hija fue el hecho de que una de esas firmas energéticas era una que reconocía. Rohan. Era débil, una mera mota entre los océanos de otras firmas que ocultaban el ki de esta criatura, pero era inconfundiblemente suyo. Por un breve y asustado momento, 18 empujó aún más sus sentidos, inundando el mundo mientras buscaba su energía. Allí. Podía sentirlo. No estaba en su apartamento, sino en la residencia de Bulma por alguna razón. Podía sentir a Trunks con él, probablemente molestándole mientras intentaba terminar la tarea que estaba haciendo. Suspiró aliviada, antes de sentirse tonta por haberlo hecho en primer lugar. Podía sentirlo, a unos 40 metros bajo la superficie, justo debajo de ella. Se sentía tan extraña, incluso retorcida, completamente diferente a Gohan o Trunks, aunque su potencia era de una escala similar a la de este último. Sabía a corrompidos. Como si algo asqueroso hubiera muerto y luego se hubiera dejado pudrir. Era casi desagradable que le ocupara los sentidos mientras se concentraba en él. Podía sentir que estaba nerviosa y probablemente consciente de su presencia. Una parte de ella se preguntaba si la había visto de reojo y se había escapado inmediatamente después. Tenía varias preguntas. Su mano apuntó hacia abajo, disparando una sola ráfaga que cortó con facilidad el grueso panel de acero. Mirando por el agujero, pudo ver una escalera que bajaba a un sótano oscuro. Un laboratorio secreto subterráneo. Por supuesto que tenía un laboratorio secreto subterráneo. La androide suspiró mientras se sentaba en el espacio, su mente concentrada intensamente en la energía de abajo. Ahora podía notar que se había escapado al extremo opuesto de la sala, alejándose de su figura que se acercaba. Un segundo después, sus zapatillas húmedas golpearon el suelo duro. Sus ojos se abrieron de par en par al contemplar su entorno. Colgadas en las paredes había imágenes de ella y su hermano, esquemas detallando los intrincados detalles internos de su creación. También había un desorden aparentemente aleatorio de objetos sueltos esparcidos por el suelo. Podía ver la boquilla de una manguera de agua en la esquina de la habitación junto a un pequeño pomo metálico colgando de los restos de lo que suponía había sido una puerta de madera. A su izquierda había un tubo de cristal prominente, que abarcaba unos pocos pies de ancho y la altura de un hombre. Parecía que alguna vez podría haber contenido líquido, pero desde entonces se había roto y liberado lo que antes había estado dentro. Sus ojos se dirigieron inmediatamente a la esquina de la habitación, donde sabía que quien estuviera allí abajo se escondía en ese momento. «Sé que estás ahí», dijo, mirando fijamente hacia él. La criatura había conseguido colocarse detrás de una mesa volcada para ocultarse. Sintió como su energía se disparaba cuando habló. «Sal. Ahora». Habló con severidad. Hubo una pausa cargada de peso antes de que oyera un crujido, luego un inquietante clic cuando la figura detrás de la mesa empezó a moverse. De repente sintió un escalofrío recorrerle la espalda cuando la cresta de lo que solo podía describir como una corona horriblemente deformada comenzó a elevarse sobre la mesa, revelando un rostro igualmente inquietante que seguía acechando en la oscuridad de la habitación sin luz. Observó cómo sus ojos serpenteantes se clavaban en los suyos. «¿Pero qué coño eres?», gruñó, levantando la mano para disparar. No sabía por qué pensaba que podía entenderla ahora que por fin podía ver su horrible rostro. Pero algo en vivir en un laboratorio subterráneo secreto construido por el propio Dr. Gero le dio a la androide una pista sobre quién era el responsable de esa criatura, y sabía qué esperar de una de las creaciones del doctor. Al ver su mano levantada, la criatura se detuvo. Su cabeza se inclinó lentamente hacia la izquierda, casi confuso.
Era como si la estuviera estudiando y no entendiera lo que podía ver. 8. Adolescente. La androide sintió un escalofrío al escuchar las primeras palabras de este monstruo. La voz sonaba tensa y ronca, como si el simple acto de hablar fuera una lucha. ¿Qué coño estaba haciendo el Dr. Gero aquí abajo? Pensaba que su hermano y ella habían sido lo peor de sus monstruosidades. Pero esto le hacía querer dudar de ese hecho. Dejó que la energía llenara su mano, iluminando la habitación con un rojo escarlata mientras fulminaba con la mirada al monstruo frente a ella. Si lo hizo el Dr. Gero, significaba que no tenía absolutamente ningún reparo en matarlo aquí y ahora. ¿Me conoces?, preguntó, dándose cuenta de que la bestia había conseguido identificarla por su disfraz. Por supuesto, no es que hubiera mucha gente que conociera este lugar y que además disparara ráfagas de energía, pero ¿cómo lo sabía esa cosa? No. 7. Adolescente. Su voz estaba tensa, claramente luchando por hacer su pregunta. ¿Así que tú también conoces a mi hermano, eh? Gruñó, la bola de energía en su mano creciendo ahora. Empezaría a responder a mis preguntas si no quieres que te aniquile por completo. Empecemos por tu nombre. Respóndeme. Gritó, su voz llenando la habitación mientras veía a la repugnante criatura retroceder con un salto. Podía ver más de ella ahora que se había retirado. Estaba encorvada a 4 patas, su cuerpo moteado y quitinoso como un enorme insecto humanoide mientras la miraba sin parpadear. No, nombre. Finalmente respondió. Ella alzó una ceja en respuesta. ¿Sin nombre? ¿Ni siquiera se había dado nombre? Se tomó un momento para mirar lo que consideraba un enorme tubo de ensayo. Podía ver la palabra célula escrita en la base. Nadie dijo nunca que el Dr. Gero fuera un hombre muy creativo a la hora de nombrar sus proyectos. Se bromeó mentalmente mientras veía a la criatura acercarse lentamente, como si hubiera esperado a apartar la vista de él por un momento. Espera. Gritó, alineando su mano con lo que rápidamente se daba cuenta que era un ser grande, probablemente varias cabezas más alto que ella si se ponía recto. Se detuvo a su orden, continuando a mirarla sin parpadear. No te acerques ni un centímetro. Pero, comenzó, sus brazos y piernas moviéndose lentamente rítmicamente para acercarse a ella. Yo, te necesito. No podía decidir si Zell era simplemente aterradoramente inquietante o si simplemente se sentía así porque él la miraba como si fuera un trozo de carne fresca. Un momento después determinó que probablemente era ambas cosas. ¿Qué quieres decir?, dijo, dando un paso atrás mientras se recordaba a sí misma que la potencia de salida de lo que fuera esa cosa apenas podía aspirar a desafiar a tipos como Trunks, y mucho menos a sí misma. Yo, devórate. Roncó. Y entonces, nos convertiremos, entero. Sí, que se joda eso. Gruñó antes de dejar que la creciente energía escarlata brotara de su palm. La luz atravesó a Zell que, en el último momento, intentó saltar para escapar del ataque. Observó cómo el rayo atravesaba al monstruo, vaporizando por completo sus órganos vitales y dejando un agujero del tamaño de un balón de baloncesto en su torso. Unos momentos después, cayó al suelo, muerto. Miró hacia abajo la última creación del Dr. Gero, una parte de ella preguntándose qué significaba cuando decía que quería devorarla. Otra parte de ella se alegraba de no tener que enterarse nunca. Sospechaba que, fuera lo que fuera esto, la cosa había sido que no estaba completamente madura, o quizá había sido uno de los experimentos fallidos del doctor dejados pudriéndose bajo el laboratorio. Giró la cabeza, mirando hacia las paredes de ese lugar mientras las estudiaba, sintiendo que la amenaza había terminado. Podía ver un desorden de mantas y almohadas, desparejadas y sucias, sentadas en la otra esquina de la habitación. Se preguntaba cuánto tiempo habría logrado vivir Zell aquí abajo, lo que hizo, cómo sobrevivió, y por qué había fascinado tanto a ella y a su hermano. Cruzó los brazos, estudiando la pared mientras intentaba entender su propio plano. Podía identificar todas las palabras, pero podía entender exactamente lo que decían. Demasiado lenguaje friki. Decidió en silencio antes de acercarse y despegar delicadamente la foto de sí misma y enrollarla. No sabía quién acabaría encontrando ese lugar, pero desde luego no quería esquemas de cómo replicar las torturas que había sufrido en manos de un desconocido. Con cuidado, fue a cada esquema que detallaba el diseño de ella y su hermano, los desmontó y los metió en su camiseta interior, donde estarían secos. Echó un último vistazo a los restos de lo que antes se llamaba Zell. Siento que hayas nacido para ser un monstruo, Zell. Voló recto hacia arriba y atravesó la escotilla secreta que había rasgado minutos antes. La mujer se detuvo mientras miraba el agujero.
Ella levantó la mano hacia la abertura. No sabía si aún quedaba algo de valor allí abajo, pero estaba decidida a asegurarse de que nada siguiera existiendo cuando terminara con ello. Dejó que su palma se llenara de energía y disparó. Zelda. ¿Ese era su nombre? ¿Por qué le había llamado así? No se atrevió a abrir los ojos hasta que la mujer se fue, ahora que sabía que era hostil. Había sido, como poco, insoportable. Teniendo que negar mentalmente que su factor curativo se apoderara de él, dejar que lo que quedaba de sus órganos vitales permaneciera roto y sangrando mientras esperaba su partida. Pero ahora estaba a salvo, y por fin podía dejar que su cuerpo se curara solo. Frunció el ceño al sentir cómo partes de su cuerpo se movían detrás, su energía esforzándose mientras comenzaba a regenerarle la cavidad torácica. Parece que el Dr. Gero no informó a los androides 17 y 18 de su plan. Simplemente no les habían informado de su lugar. Una parte de él se lo había cuestionado. Nunca volvieron para ofrecerse a ser absorbidos, así que pensó que no sabían lo que Gero había diseñado para ellos. Una parte de él simplemente había supuesto que querrían ser parte de él si lo supieran. ¿Por qué no querrían entregarse a él una vez que supieron que iban a formar parte de la verdadera perfección? Le parecía totalmente lógico. Quizás, ella no podía ver el panorama general como él. Al menos, esta había sido una buena forma de confirmar ese hecho. Frunció el ceño, o al menos, hizo su interpretación más cercana de una mueca cuando se dio cuenta de que ella había robado lo que inicialmente interpretó como carteles, y lo que semanas atrás se había aclarado como planos. Parecía que ambos androides buscaban sus propios diseños por una razón u otra. Además, parecía que ya no viajaban juntos. Muy interesante. Pensó para sí mismo mientras se sentaba, sintiéndose dolorosamente reformar. Tendría que investigar más a fondo. Ya había descubierto que 17 y 18 habían perdido su anterior compromiso con Son Gohan tras explorar las afueras de Ost City y escucharlo en un informativo. Sumado a su separación y a la extraña nueva apariencia de 18, el hijo de Gero se sentía extremadamente intrigado. Tendré que investigar más si quiero. Dolor. Dolor por todas partes. Era el dolor más intenso que había sentido en toda su vida. Como si le dispararan en la cabeza con ese terrible rifle de caza que había experimentado meses antes, pero en cambio lo sentía por todas partes. Por favor, haz que pare. Suplicó en silencio mientras dejaba que sus ojos se entreabrieran entreabiertamente, su visión se llenaba de rojo mientras la sala a su alrededor se astillaba de golpe, el peso de la montaña sobre él cayendo sobre su exoesqueleto mientras la explosión rompía el techo. El último momento que sintió Zelda fue su cuerpo entero aplastado mientras su habitación, el único hogar que había conocido, se derrumbaba a su alrededor. Entonces, supo la oscuridad.